Bien, vamos entonces a Lucas. Y nos habíamos quedado en el capítulo 16, en los primeros versículos, ¿cierto? Y la anterior semana, pues, habíamos visto, bueno, ahora ya como le ven y les puede compartir en el chat, este, le pude adecuar un poco más bonito el tema de las líneas, digamos, que permite ver el tema de los paralelismos, ¿no? Y vimos esta parábola del así llamado mal o mayordomo deshonesto, el mayordomo infiel, le pondrán algunos, ¿no es cierto? Y que habíamos visto que era una parábola un poco controversial, si es que lo tomamos así de manera muy literal, por el aparente mensaje que da, ¿no es cierto? Porque el aparente mensaje que daba era uno de como de aprovechar los recursos, incluso deshonestos que se pueda tener para lograr algún beneficio propio, ¿no? Entonces, habíamos visto que más bien todo lo que tenía que ver con esta parábola no era una alabanza, ¿no es cierto? No era un premio o algo así a este actuar deshonesto, sino más bien a lo que estaba detrás o lo que fundamentó, si se quiere, ese actuar, que es una cierta conciencia de la realidad, ¿no es cierto? Digamos, esta capacidad de comprender la realidad que tuvo este mayordomo y que eso desembocó justamente en que hiciera ciertas acciones, ya sabemos que reprochables, pero que su conciencia, digamos, su comprensión de su realidad, hizo que finalmente pueda él eh, tomar las mejores decisiones para procurar como veíamos, su autopreservación, ¿no es cierto? En fin. Entonces, a continuación de esto vienen tres apartados que normalmente se le suele decir, bueno, no sé cómo le pondrán en cada una de sus Biblias, pero tiene que ver con Dios y las riquezas, alguna cosa así, y vamos a ver que hay una palabra ahí que vale la pena refinarla porque seguramente en el ámbito cristiano la hemos escuchado y vale la pena este, refinarla, pues, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Seguido a esta parábola, entonces, ¿no es cierto? La del mayordomo deshonesto, por así decirlo, vienen estos tres que vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Vienen estos tres apartados de incisos, digámosle así, ¿ya? Que hablan o tienen en el centro justamente a un concepto que como ustedes verán aquí está entre comillas y aparece constantemente, le voy a resaltar para que lo podamos ver, ¿ya? Es este concepto de mammon. ¿Cierto? Mammon. Ahora, ¿qué es Mammon? Primero, para saber de qué van a hablar aquí. Por lo siguiente. eh, Primero, que este Mammon, primero vale la pena decir qué no es, ¿ya? Y lo que no es una deidad ni nada por el estilo, porque en el ámbito cristiano normalmente se suele decir que Mamón, se suele decir, ¿no? Es un dios que es representado de alguna manera un poco grotesca, que tiene que ver con la riqueza y ese afán digamos, se me va la palabra, ¿cómo es? Como de codicia, de riquezas y tal, ¿no? Entonces, se suele decir que es Mamón, ¿no? Que es el dios Mamón y cuando al final, y al final de este versículo, de esta parte, que también aparece en Mateo, dice, no, no pueden servir a Dios y a Mamón, suelen decir algunos, ¿no? Entonces, como que parece que se le personifica, entonces algunos han dicho que era un dios, no sé qué, y sacan ahí unas representaciones de un dios gordo comiendo, no sé qué. Bueno, eso no es. ¿Ya? No es. En realidad, la palabra mammon, y digamos, ¿y por qué decimos que no es un dios? Que no es una deidad en ese sentido, porque simplemente no hay registro de aquello. Simplemente no es. La verdad, honestamente, intenté rastrear de dónde pudo haber venido esa idea de que era una deidad, algún tipo de entidad a la que se le rendía culto, por así decirlo, pero en realidad no hay. Al parecer es como de estas explicaciones que suelen hacerse dentro del ámbito cristiano que parecen convincentes. A alguien se le ocurrió que Mamón era un dios y se corrió la voz y se dijo. Lo cierto es que no es así. Etimológicamente hablando, Mamón o Mamón tampoco tiene una raíz o un origen definido, ¿ya? Lo que sí es cierto es que Mammon no es griego, no es una palabra griega, sino es una palabra o bien hebrea o bien aramea, ¿ya? Y que no se sabe muy bien de dónde puede venir, ¿ya? Lo que sí es cierto es
que se sabe el significado de esta palabra en el contexto en la que fue dicha, ya en la época del Señor Jesús, de los apóstoles y demás. Y esta palabra tiene que ver con riquezas, sí, con riquezas. Y si se quiere ir un poco más en la raíz, hay algunos que sugieren que la palabra mamón viene de la raíz de amán, de donde viene la palabra emuná o amén, ¿ya? Y el tránsito, digamos, desde la palabra o del verbo amán, que es afianzarse, ¿ya? Básicamente, ¿ya? De ahí que viene, digamos, y aquí vale la pena hacer algunas cosas también. La palabra de donde se viene, digamos, la palabra donde viene mamón es la misma de donde viene la palabra fe, emuná, por ejemplo, o emet, verdad, ¿no es cierto? O amén, ¿no es cierto? Estas palabras muy conocidas para nosotros. Pero, y hemos dicho que, o hemos visto que la raíz de aquello, la palabra amán en hebreo, tiene que ver con fidelizar o alguna cosa así. En realidad, más que eso, la idea es am, mucho más sencilla, mucho más común. Es un tema de afianzar, es un tema de asegurar, si se quiere, de establecer algo. ¿Sí? Y de eso salen muchos otros usos de la palabra ya a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este Mammon, según aquello, vendría justamente de la idea de seguridad, de afinanciamiento, así se dice, ¿no? De seguridad, de fortaleza, si se quiere, de establecimiento que tienen las personas con riquezas, que tienen las personas con recursos. De tal manera que Mammon, finalmente, y a lo largo de mucho tiempo, terminó derivando en esta idea de afianzarse, pero en los recursos, en la cantidad de recursos que una persona tiene, por ejemplo. Sin embargo, vale la pena decirlo que esta etimología todavía es discutida y no es así a ciencia cierta que alguien pueda decir, no, sí viene de esta cosa o de alguna otra. En realidad hay discusión al respecto, pero parece que viene de una raíz de hebrea tendiente con estar firme. ¿Ya? Eso básicamente. Y que ya en la época del Nuevo Testamento, del Señor Jesús y demás, significaba eso, riquezas. Riquezas, si ustedes quieren, recursos. Eso era lo que significaba. De acuerdo, por eso es que no tienen ningún problema los traductores del Nuevo Testamento a lo largo de la historia en los diferentes idiomas. Verán que siempre ponen riquezas, tesoros, etcétera, cosas por el estilo, riquezas, pues, ¿cierto? Y nunca le han personificado. Nunca le han personificado, no se trata de alguien, si se quiere, o de una entidad, algo, no, es de las riquezas, simplemente. ¿Ya? Ahora, estos tres temáticas, estos tres pasajes que vamos a ver en torno a Mammon, o en torno al Mammon, que digamos que son las riquezas, y les voy a decir así porque en el inciso del medio hay un juego de palabras ahí, digamos en hebreo, que suena muy interesante. Pero vamos a decirle Mammon, ¿de acuerdo? Y tiene que ver, y digamos, como ya lo podrán anticipar, seguramente alguno ya lo leyó mientras iba comentando, am, podrán darse cuenta que es un contraste entre Mammon y Dios, entre Mammon y la verdad, y otra vez entre Mammon y Dios, ¿de acuerdo? Entonces, se contrasta mucho esto. Al final, la conclusión de todo esto es no puede servir a Mammon y a Dios a la vez, no se puede, ¿ya? Y esto, fíjense ustedes que es muy contrastante con lo que vimos, o digamos, de manera directa, o si digamos, con lo que vimos la semana pasada, con el significado literal, no la explicación que vimos. Porque imagínense ustedes, si vemos un ratito esta parábola de nuevo, la del mayordomo deshonesto, nos vamos a dar cuenta que si no somos personas cristianas, por así decirlo, o como nosotros, Dios bendito, que podemos tener acceso a un poco más del contexto y de todo lo demás, si yo fuera un griego de la época, si yo fuera Teófilo, ¿ya? Un griego que no tiene el contexto hebreo, judaico, de nada, sino simplemente es un griego convertido, y leo digamos, y leo así esta parábola, lo que voy a entender es lo que cualquiera de nosotros habría entendido a primera lectura, ¿cierto? Se está alabando un actuar deshonesto, se está alabando, y digamos así aún más, se está alabando el uso deshonesto de los recursos, de la riqueza. ¿Ya? Entonces, parecería así, a primera vista, que esta parábola podría haberse interpretado de una manera equivocada.
Entonces, imagínense ustedes cómo alguien toma responsabilidad. Fíjense ustedes que esto es algo muy importante y que a veces, muy pocas veces se, se, se lo piensa. Y me atrevo a decir esto entre paréntesis justamente por cómo Lucas redacta, porque se ve que Lucas era era muy inteligente por lo siguiente. Esta parábola seguramente fue dicha por el Señor Jesús, ¿ya? Y seguramente se entendía, como lo pudimos entender la anterior semana, en un contexto hebreo. Pero si es que yo lo saco eso, un contexto griego, se podía malentender, malinterpretar. Entonces, la cuestión, fíjense ustedes que cuando alguien explica, y es más, cuando alguien escribe algo que va a leer otra persona u otras personas, hay algo que aquí nos está enseñando Lucas, y es a ser responsables con lo que uno enseña, ¿ya? A ser responsables con lo que uno escribe finalmente, con lo que uno deja sentado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, Lucas se da cuenta de que esto es controversial, porque si lo deja así, o sea, por fidelidad, digamos, lo tiene que dejar así. Pero él sabe que el público al que va dirigido esto posiblemente lo malinterprete. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se cura de aquello? Pues poniendo el resto que vamos a leer ahora, ¿ya? Que va a reorientar el tema de las riquezas, porque con esto, que fíjense ustedes que si se dan cuenta, en realidad no tiene así directamente un vínculo, como muchas de las otras partes que hemos analizado ya de Lucas, no tienen una cosa que les una de así, que permita ver que son seguidas, sino que más bien es un relato construido por Lucas con un determinado motivo. Y el motivo de esto es justamente procurar que sus lectores después, los griegos y ecuatorianos y latinos después que puedan leer, o del mundo que pueda leer esto, no malinterpreten la parábola. ¿Ya? Y no se malinterprete. Cómo se curó eso, digamos, o cómo evitó aquello Lucas? Pues a través de esto que básicamente va definiendo el tema de las riquezas. Cómo es entonces que funciona Mammon y cómo es que funciona Dios, si se quiere, ¿ya? Y cómo no malinterpretar la parábola que dijo antes. Y como les digo, esto es una cosa muy importante porque ahora especialmente que tenemos redes sociales, que podemos describir incluso, que cualquiera puede escribir cualquier cosa, digamos, y que incluso hasta publicar un libro no es problema, digamos, no sé. Hay que decir, oye, estamos en una época tan fácil, digamos, que incluso yo le puedo decir a una inteligencia artificial, la que ustedes quieran, le puedo decir, escríbeme un libro sobre tal tema y lo hace. Y pues después puedo hacer eso, busco una imprenta que me ayude y me imprima y comienzo a vender los libros. O sea, explico, estamos en una época en donde escribir y en donde poner la opinión de uno es muy fácil, ¿ya? Y no siempre uno está consciente del impacto que eso va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que aquí Lucas nos da una clase, incluso implícita, de cómo hacernos responsables de lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Y que nos invita incluso especialmente a quienes como su servidor ha permitido el Señor ponerse de alguna manera al frente, no solamente hacer el trabajo, digamos, de investigar y decir lo que se dijo, sino también de anticipar de alguna manera el impacto que eso puede tener, ¿ya? Y cuando se identifica que algo que se puede decir puede ser malinterpretado, ver una forma de que aquello no suceda, de mitigar aquello, ¿no es cierto? Y de que si en todo caso alguien lo malinterpretó, haya un testimonio después o haya algo que diga que eso no va así, ¿de acuerdo? Esto es un buen ejemplo de aquello. ¿Sí? Entonces, aquí Lucas, a través de estos tres incisos que nos van a contar sobre Mammon, sobre las riquezas, lo que hacen no es otra cosa sino eh, anticipar una posible malinterpretación de la parábola del mayordomo deshonesto. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso como les digo es brillante de Lucas, es muy inteligente de Lucas, porque todas estas parábolas, todo esto que va a decir de Mamón, si ustedes quitan el contexto del mayordomo injusto, del mayordomo infiel, se entiende completamente, pero adquiere una riqueza de corrección, si se quiere, o de matiz de la parábola, impresionante cuando se los lee juntos, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto, vamos a ver. Ahora, estos tres incisos, fíjense que es una introducción un poquito larga, pero vamos ahora ya. Estos tres incisos finalmente son, según algunos proponen, son en realidad más bien obras poéticas. Es decir, serían más bien piezas o como dichos, hagan cuenta como refranes
que seguramente fueron dichas por el Señor Jesús, pero que posiblemente después fueron trabajadas o pulidas, digamos, por los escuchas, por los apóstoles, discípulos, etcétera, de tal manera que quedaron grabadas de esta manera, ¿ya? Esto, como les digo, se ve un poco más de esto de rima y de, si se quiere, de similitudes, sonidos, de fonemas en la del medio, pero lo que se ha visto es que son obras que no son meros dichos, si se quiere, no son meras enseñanzas, no son meras afirmaciones así sueltas, sino que más bien tienen una estructura un poco más específica, un poco más especial, ¿ya? Que no queda con el típico, a ver, yo les digo que se arrepientan o alguna cosa así, no, sino que tienen una estructura muy especial que es hecho a propósito para que no se olvide, para que las personas que lo escuchen pues se acuerden, ¿de acuerdo? Y una vez más, cada uno de estos tres incisos, a falta de, digamos, de otra mejor forma por el momento de poder explicar, están hechas a través de paralelismos, ¿ya? Están hechas igual la manera de quiasmo, si se quiere, pero con algunas particularidades, ¿ya? En donde lo más importante va a estar en el centro, ¿ya? En el centro de cada uno de los poemas, digamos de así, y después las partes del principio y del final y así subsecuentemente se van a ir correspondiendo. ¿De acuerdo? Desde ya les anticipo, de estas tres que vamos a leer, la primera es la que más complicaciones ha traído por la indeterminación que tiene. O sea, porque está, quiero decir, porque está redactada de una forma muy ambigua, muy abierta. Entonces, como no es muy aterrizada, no se sabe bien a qué termina de decir y ya desembocado en muchas opiniones. Ya las vamos a ver. Luego, la segunda y la tercera son mucho más comprensibles y se sabe de qué van. Pero primero, como les decía, no es otra cosa sino una enseñanza, un matiz que hace Lucas para no malinterpretar la parábola anterior. ¿De acuerdo? Entonces, dice el Señor Jesús ahí en el versículo 9 y yo les digo, dice, ¿no? Hagan amigos por las riquezas injustas, por mamón injustas, para que cuando éstas falten, ellos les reciban en las moradas eternas. Ahora, como ustedes podrán anticipar, esto es por demás raro, ¿ya? Fíjense ustedes que viéndole así, voy a hacer un pequeño zoom a a esta primera parte de aquí, como para que la veamos un poco más en grande, ¿cierto? A esto de aquí. Vamos a ver si lo hago más grande. Ahí, muy bien, para que lo tengamos ahí. Entonces, fíjense ustedes, en las Biblias, lastimosamente, a veces estas cuestiones poéticas y todo lo demás se pierden porque están a renglón seguido. Pero cuando lo desarmamos así, nos permiten darnos cuenta justamente de algunas particularidades que vale la pena resaltar. Entonces, primero, la relación sería así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dice, hagan, que son ustedes, o sea, que hay una relación de sujeto, digámoslo. Ustedes las moradas eternas. Amigos son unos ellos, y aquí es ellos, ¿no es cierto? Y aquí el tema central es mamá. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos dice? Dice, hagan amigos por las riquezas injustas, por mamón injustas, para que cuando mamón injustas falten, ellos, los amigos, les reciban en las moradas eternas. Ahora, si yo lo tomo así directamente, pues fíjense ustedes que es algo muy llamativo, por no decir controversial, porque lo que parecería que nos está diciendo es, eh, 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 háganse querer, por así decirlo, ¿no? Háganse preciados, háganse querer a través de riquezas injustas. Entonces, lo que hace ruido es una frase y es esta, ¿no es cierto? Es esta frase de aquí, las riquezas injustas. Eso. Entonces, todo gira en torno a eso. Luego, la otra pregunta que suelen decir es esto: ¿quiénes son los amigos? Porque finalmente son los que nos recibirán o recibirán en moradas eternas, ¿ya? Entonces, lo primero es que, por ejemplo, hay quienes han intentado interpretar esta palabrita de aquí, por, ¿ya? Y ha habido algunas sugerencias, por ejemplo. Algunos han sugerido que la palabra griega que está detrás de ahí no debería decir por, sino más bien sin, ¿no es cierto? Sin. Entonces debería decir, hagan amigos sin las riquezas injustas. Corrigen algunos. Sin embargo,
esa opción es un poco, muy poco sostenida y no tiene que ver por ahí. Luego, otra opción para intentar buscar una forma de que no diga lo que dice, ¿no es cierto?, de explicar alguna otra forma, es recurriendo, por ejemplo, al hebreo. Y al hebreo, si es que uno va a la forma hebrea de las cosas, aquí habría una partícula que es la letra mem, por así decirlo, la letra mem, que sería el prefijo de o desde, que en hebreo sirve para decir alejado de, por ejemplo, alejado de, alejado de, o por el otro lado, como un comparativo, como decir y no. ¿Ya? Entonces, hay algunos que van a ver, entonces, en pocas palabras, van a ver esto en hebreo, intentando ver cómo se diría esto en hebreo, y dirían, hagan amigos, y lo ven de cualquiera de estas dos maneras, alejado de las riquezas, ¿ya? O más bien dicho, y no por las riquezas injustas, para que cuando estas falten ellos las reciban y tal. Entonces, es una forma de cómo se encuentran algunos estudiosos de explicar esto. Y seguramente, fíjense ustedes que si alguien, por ejemplo, de Raíces de Hebreas lo leyera, estoy bastante seguro que se acogerían a esto, ¿no? Que se acogerían a esto. El asunto es que fíjense ustedes que hay una cuestión. Cuando el texto está claro, cuando el texto está claro, no hace falta buscarle la quinta pata al gato, ¿ya? Y ese es el asunto. A veces, ¿por qué se dan estas sobreinterpretaciones que ya ya caen un poco en el tema de rebuscarle y buscar la quinta pata al gato? ¿No? Cuando un texto está claro, como en este caso, que no está mal traducido, por ejemplo, no es que, no, es que hay un texto por ahí que no, este texto está claro, dice así en todo lado, todas las familias de los pergaminos más importantes, dice así. Entonces, cuando un texto está bien traducido, no hay que buscarle la quinta pata al gato. Y aquí, por ejemplo, no hace falta ni siquiera irse al hebreo, ni al arameo, ni nada por el estilo. Es de una manera mucho más sencilla, porque aquí lo que hace ruido es justamente, como les decía, el tema de esto, ¿no? De las riquezas injustas. Entonces, lo que hay que intentar primero ver es qué son las riquezas injustas. ¿Ya? Entonces, de manera sencilla, las riquezas injustas no son riquezas mal habidas, porque ese es un prejuicio que uno tiene. Cuando uno lee riquezas injustas, uno a primera vista uno está pensando, no sé, en coimas, en corrupción, explico, no sé, en trampas, ¿no? En riquezas injustas. Entonces, no sé, este señor era funcionario público, ganaba $2,000 y en un año tuvo una mansión de $3 millones. ¿De dónde? Bueno, a veces uno piensa en eso, riquezas injustas, ¿no? Esta persona recién tiene un año de graduado y ya tiene carro del año. ¿Cómo así? Riquezas injustas, ya. No hay que pensar en eso. Simplemente hay que pensarlo de una forma en la que el Señor Jesús estaría diciendo. Y riquezas injustas no es otra cosa sino un contraste, por así decirlo, a las riquezas justas, ¿ya? Por así decirlo. Aquí fíjense ustedes entonces, hay un mini paralelo también aquí, contrapuesto que está aquí, entre las, entre comillas, riquezas injustas y las moradas eternas, ¿ya? Que digamos así, es lo que, si esto falta, esto perece, esto no perece. ¿Me explico? Entonces, las riquezas injustas no son tesoros hechos a través de delitos, ¿no? Sino simplemente son las riquezas de este mundo. Esas son las riquezas injustas en este contexto, ¿de acuerdo? Entonces, no son riquezas malavidas, sino simplemente es una forma poética de referirse a los recursos que tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son eternos, ¿ya? Y eso es lo que quiere decir la palabra injusta en este contexto. ¿Ya? En este contexto, la palabra injusta no tiene que ver con una cuestión de licitud, ¿ya? De trabajo honesto, si se quiere, sino de durabilidad. Entonces, son las riquezas de este mundo, son las riquezas pasajeras, son las riquezas que tenemos todos. Y si no quieren decir riquezas porque son tal vez a abundancia, pueden decir los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos aquí en este mundo, pues son injustos en la medida en que no son eternas. Es decir, la plata o la tierra o las casas o los carros que uno pueda tener en esta realidad no van a estar cuando venga el Señor. ¿Me explico? En ese sentido son injustas. Entonces, en pocas palabras, cuando aquí se está diciendo las riquezas injustas, es otra forma de decir los recursos terrenales. ¿De acuerdo?
Eso es lo que quiere decir, los recursos terrenales. Ahora, entonces, ¿qué les parece si nosotros leemos ahora sí, y con este entendimiento, este primer inciso? Dice, hagan amigos por los recursos terrenales, ¿ya? Porque, dice, para que cuando estos falten, ellos les reciban en las moradas eternas. Entonces, ya viendo eso, ahora toca ver quiénes son los amigos, porque tampoco parece fácil de ver así de buenas a primeras quiénes son los amigos, ¿ya? Porque al final son los que nos van a recibir en las moradas eternas, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, cuando vemos aquí la palabra amigos, lo que hay que ver, como les decía, es quiénes son. Y aquí han habido varias opciones. La primera opción es que son los pobres, que son los pobres. Ahora, ¿por qué los pobres? La razón que se suele dar para sostener que son los pobres es una básicamente basada en el contexto de todo el libro. Y es que el libro de Lucas, como ya lo hemos ido viendo, tiene un claro mensaje social. Es decir, tiene una clara inclinación hacia el pobre, hacia el desvalido, como lo vimos por ejemplo, hace poco nomás en la parábola del banquete, ¿no? Que estaban invitados gente que podían y después termina invitando a los pobres, enfermos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay buena parte de gente que sostiene que son los pobres. ¿Ya? Que son los pobres a quienes nosotros debemos destinar los recursos terrenales, para que cuando éstas falten, ellos comparezcan, digamos, y las moradas eternas hacen relación al juicio, ¿cierto? A la eternidad, para que cuando esto ya no haya, se acabe, es decir, vayamos al juicio, los amigos, los pobres, las obras sociales que hayamos hecho, por así decirlo, sean quienes den cuenta, den testimonio de que somos dignos de ser recibidos en las moradas eternas. ¿Sí me explico? Más o menos así es la cuestión. Luego, luego hay otros que dicen no son los amigos. No, los amigos de estos no son los pobres, sino son los ángeles. ¿Ya? Esta es la segunda opción. La segunda opción. Son los ángeles. ¿Y por qué dicen los ángeles? Porque son quienes justamente en el juicio darán algún testimonio respecto de cómo se usó los recursos de aquí, ¿ya? Y ellos serán los que recibirán, básicamente, son los que, según incluso algunas otras parábolas, son los que se encargan de recoger a los santos de los cuatro puntos cardinales de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, se sirve, por ejemplo, para esta interpretación de la parábola, como les digo, de la gran cosecha final, ¿no? Que manda Dios a los ángeles y recogen a todos los escogidos de los cuatro rincones de la tierra y tal. Entonces, algunos sugieren que los amigos son los ángeles. Son los ángeles, que ellos son los que recogen finalmente a los cristianos, por así decirlo, a los hijos de Dios, para recibirlos de allá justamente en las moradas eternas. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, parecería ahora, ¿qué parecería en realidad que no es, que tiene las dos, quiero decir, que no necesariamente hay que optar por el uno o por el otro, porque tienen las dos cosas, ¿ya? Tienen las dos cosas. Al momento, o sea, tiene esta parábola o ¿qué se diría? Esta línea, ¿ya? Tiene gran parte de una referencia hacia el futuro por el tema de las moradas eternas. ¿Ya? No está hablando de un tema de aquí en este mundo ni nada, sino que el objetivo es que cuando se acaben los recursos terrenales, podamos entrar a la morada eterna. Entonces, tiene eso. Entonces, tiene un matiz justamente entre lo terreno y lo eterno. Entonces, con ese sentido, por ejemplo, cabe tanto lo de los ángeles como lo de los pobres, ¿ya? Es decir, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que, y en donde pone el énfasis de esto, es en la forma de administrar los bienes. Y esto, si nos acordamos con el contraste que vimos de la parábola, justamente, de la parábola anterior, quiero decir, es del contraste, porque a diferencia del mayordomo infiel, que ya ha despedido, comienza todavía a utilizar la riqueza de su anterior jefe, de su anterior amo, haciendo un trabajo desleal, por así decirlo. Aquí lo que está poniendo el contraste es en ser responsables con los recursos que se tienen, ¿ya?
haciéndolo, digamos, o destinándolo tanto a los pobres, a la obra social, por así decirlo, digamos, pero dentro del ámbito cristiano, si se quiere, así de manera muy, muy rápida, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo básicamente, como les decía, está aquí fungiendo como una corrección o una barrera, una mala interpretación de la parábola anterior, ¿no es cierto? En el sentido de que lo que debemos hacer como cristianos es ser buenos administradores de los recursos terrenales porque estas eventualmente van a faltar. Y lo que finalmente va a servir, lo que es relevante de los recursos que tenemos, no es tanto cuánto tenemos, sino lo que se hizo con aquello, cómo se administró. ¿De acuerdo? Eso es básicamente el sentido. Entonces, fíjense que para decir aquello, el Señor Jesús armó este dicho, ¿ya? Pongámosle así como una especie de refrán. ¿Ya? Hagan amigos por las riquezas injustas para que cuando éstas falten, ellos les reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Como un refrán, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, administren, sean buenos unos, ustedes tienen que ser unos buenos administradores de los recursos terrenales, porque eso va a faltar. Eso no es eterno y lo que importa no es cuánto tienen ustedes de riqueza, sino cómo lo administran, ¿ya? Que eso es lo que finalmente va a ser puesto a juicio finalmente. ¿De acuerdo? Eso en pocas palabras. Entonces, en resumen, en síntesis, digamos, lo que quiere decir esto es eso. Um, es eso. Sean buenos administradores. No se preocupen tanto de cuánto tienen, sino de cómo lo administran, lo poco, lo mucho que se tenga. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, ¿qué les parece si seguimos? Ya voy a borrar todo esto porque si no, se va a Hermano manchar todo. Josué, Sí, disculpe, como llegué atrasadita. La palabra mamón, ¿qué significa? riquezas. Ah, ¿y qué palabra es? ¿Hebrea? ¿Qué palabra es? Seguramente hebreo o aramea. Tiene algún trasfondo hebreo y arameo, sí. Ujú, Mm, ya, ujú. muy bien. Hermano Así es. Josué, pero así como está, se lo entiende también, ¿no es cierto? Pero el análisis, la conclusión que usted dio, muy bien, excelente, ¿no? Pero Ujú. luego, con todo ese poco de derivaciones que usted le puso, no a mí me pareció un poco enredoso. Y más que no sabía la palabra mamón qué significaba. Pero todo llega a esa conclusión que usted la dio. Exactamente. Y hermano, la última pregunta. ¿Y esa O así estirada, qué es? ¿Qué Ah, no, significa? es entre paréntesis. Son tres paréntesis Ah, que hace referencia a lo de arriba, ¿no? ya, Para que gracias, cuando estas, disculpe. vamos, falten. Sí, Perdón. ajá. No, muy buena pregunta, más bien. Bien. Ok, entonces, ahora vamos al segundo, ¿ya? Que como les decía, el primero es el más complicado por la forma de redactar que tiene, ya, por la redacción que tiene. Pero el segundo y el tercero son mucho más digeribles. Y aquí habla justamente digamos, aquí al inicio era un contraste entre Mammon, entre las riquezas, y, si se quiere, las moradas eternas. ¿Ya? Ahora vamos a ver que es un contraste entre Mammon y lo verdadero o la verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Dice lo siguiente, fíjense. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque si en las riquezas injustas no fueron fieles, lo verdadero, ¿quién les confiará? Y si en lo ajeno no fueron fieles, lo que es de ustedes, ¿quién les dará? ¿De acuerdo? Todo esto que parece un enredijo, ¿no es cierto? Finalmente tiene que ver con otro paralelismo. Fíjense ustedes. A ver, lo voy a poner un poquito más gruesito este. Muy bien. Tiene que ver con esto así, ¿ya? Y todo el énfasis finalmente se centra en el texto de aquí del centro, en esto de aquí, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Dice entonces, dice, el que es fiel en lo muy poco. Ahora, esto, como les decía, se nota que esto fue dicho en otro idioma.
Esto se nota que fue dicho en otro idioma porque si no, digamos, es claro lo que quiere decir, ¿no? El que es bueno en lo poco es bueno en lo mucho, ¿no es cierto? O sea, es básicamente proporcionalidad esto, ¿no es cierto? Si es que eres bueno administrando una tienda, pues seguramente vas a ser bueno administrando mucho más. Si es que eres bueno administrando $10, te puedo confiar 20. Si eres bueno estudiando una materia, puedes estudiar 5 más. O sea, si tú tienes un carro, cuando tengas dos, puedes administrarlos igual bien, ¿cierto? Si tienes bien cuidado un carro, etcétera. Esa es la idea. Es el que es que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, porque eso es la calidad que uno dedica a lo poco, demuestra en realidad no tanto, digamos, permite demostrar que, digamos, dicho de otra manera, que es algo que ya sabemos, o sea, cuando alguien es responsable, básicamente, cuando alguien es responsable en algo pequeño, se da cuenta en realidad no que, no otra cosa, sino cuán responsable se es. ¿De acuerdo? Eso básicamente, porque si uno trata con responsabilidad algo ínfimo, pues seguramente cuando se le dé algo muy grande, pues también va a ser mucho más cuidadoso. Eso básicamente. Entonces, esa idea está ahí, pero aquí lo interesante, fíjense ustedes, es lo del centro. Y esto se puede ver, fíjense ustedes, es otra forma de estudiar estos pasajes porque se va desde el centro hacia afuera, ¿ya? Entonces, en el centro, como decía, está lo más importante, el núcleo de todo esto, y se arma, fíjense ustedes, un juego de palabras. ¿Ya? Y para que más o menos veamos cómo se habría escuchado esto en hebreo, en arameo, que habría dicho el Señor Jesús, diría algo así. Porque si en Mamón injustos no fueron Neemanim, lo verdadero, o la emuna, ¿quién les yemihem? Yemihem. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay mucho mamá, mamá. Quiero decir, si se dan cuenta. Entonces, hay mucho sonido de M, ¿no? Y esto justamente es un recurso fonético muy recurrente en el lenguaje hebreo, por ejemplo, ¿ya? Porque a diferencia, por ejemplo, digamos, así de manera muy rápida, cuando uno estudia literatura, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, y nos enseñan cómo apreciar la belleza, ¿no? De la composición y todo lo demás, y una de las formas más fáciles, digamos, de encontrar belleza en una composición es, por ejemplo, por la rima o por la métrica que dice, no tiene igual número de sílabas, y es una cosa así de uno va contando y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando rima, entonces cuando termina en la misma sílaba o en la misma sílaba y va armándolo así, uno dice es bello, ¿no es cierto? Bueno, em, pero, por ejemplo, algo que no suena bello al oído español, por ejemplo, de lenguas romances, es la cacofonía, ¿ya? Es decir, la cacofonía, acuérdense que es repetir mucho un mismo sonido, una misma palabra. Entonces, por ejemplo, cacófono es decir, eh, por ejemplo, yo abrí la abertura abierta, ¿ya? Eso, aparte de ser un pleonasmo, es cacófono, porque estoy repitiendo mucho el verbo abrir. ¿No? Puedes decir simplemente yo abrí algo y ya está. Explico. Entonces, eso, por ejemplo, al español o a las lenguas romances no le suena bonito. En cambio, en el lenguaje hebreo, en el idioma hebreo, un rasgo de belleza, digamos, de adorno en la letra, en las composiciones, es la repetición de sonidos. Entonces, cuando un sonido es muy repetitivo, ¿ya? Es bello, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo más interesante de todo esto es el Salmo 1, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 1 en español? ¿Quién se sabe el Salmo 1? Los primeros versículos. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo va el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, sino que le Exactamente. de noche y de día. Muy bien, bienaventurado, y ahorita lo tengo aquí a la mano, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si ustedes se fijan, esto en español pierde la belleza que tiene en hebreo, ¿ya? Porque en hebreo solo escuchen, dice, Ashrei Aish Asher, por ejemplo, Lo alach batzat reshaim, por ejemplo, Ubeder Hataim lo amad, Ube Moshav, Letzim lo yashav. ¿Qué sonido se repite mucho?
El sh, es el sh. ¿no es cierto? Ajá. Se escucha mucho Bueno, esa repetición de sonido es lo que en hebreo es bonito. Ashrei Aish Asher, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo en español? Bienaventurado el varón que, ¿ya? Pero ese repetir los sonidos es lo que embellece en muchas cosas las composiciones. Y además de embellecerlo, que esto es bello, por ejemplo, de cómo lo logra, ¿no? Ashrei Aish Asher. Es muy bonito. Aparte, hace una función también pedagógica, porque hace que con la repetición de sonidos uno se aprenda, uno se aprenda más fácil y recuerda mucho más fácil el texto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que aquí hay algo de eso porque aquí hay mucha repetición del fonema M, mamon, nemanim, memuná, ¿ya? Entonces hay mucho de eso. Entonces dice, si en las riquezas, si en mamon y justo no fueron nemanim, la emuná, ¿quién les dará amén? Por así decirlo, ¿ya? Y emigen, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es digamos, esto es a donde todo apunta y algo muy bonito, como les decía, es que tiene mucho adorno que hace que no nos olvidemos. Mamon, Nemanín, Memuná, por ejemplo, todo con M, ¿no? Todo con M y N. Mamon, Nemanim, Emuná y Emigen. Entonces, tiene mucho ese sonido, ¿ya? Ahora, ya en lo que significa, pues no hay mucho que decir, digamos, ¿ya? Una vez más, las riquezas injustas son un concepto que ya entendimos, ¿no es cierto? Las riquezas injustas no se refieren una vez más a las ganancias mal habidas, ya, a las ganancias truculentas, etcétera, deshonestas, no, sino más bien a los recursos terrenos. Entonces dice, si en los recursos terrenos no fueron fieles, lo verdadero, entiéndase, los recursos celestiales, ¿cierto? ¿Quién les confiará? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la cuestión, esa es la reflexión que el Señor Jesús apunta. Dicho de otra manera, para que a un cristiano se le confíe algo de más valor, ¿ya? Entiéndase, algún conocimiento, alguna virtud celestial, significa que mínimo ha de demostrar que es un buen administrador de lo terreno. Y fíjense que esto no es muy loco, esto es algo que ya se sabía desde hace tiempo. Por ejemplo, hay dos textos o tres, pero que apuntan a lo mismo, muy claves, por ejemplo, en respecto de esto. ¿Se acuerdan ustedes de esa parashá, justamente que es la parashá Yitro o Jetro, que habla justamente de cuando Jetro viene a visitar a Moisés en el desierto y les encuentra ahí, le encuentra padeciendo a Moisés, resolviendo la vida de todo el pueblo y le sugiere que más bien señale jefes, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ahí, por ejemplo, Jetro le sugiere que vea algunos, que no vea a cualquiera, sino que vea gente, en términos muy generales, responsables. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos de eso en la parasha Jetro? Éxodo 18, por ahí si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, lo que finalmente se veía ahí es un paralelismo, incluso un reflejo de algo que después Pablo lo recuerda, que dice, el que esté delante de la casa del Señor tiene que ser marido de una sola mujer, responsable con sus hijos en sujeción y no sé qué, un montón más de requisitos. Y lo que está diciendo no es otra cosa, sino lo que aquí el Señor Jesús ya sintetiza. Si es que a alguien se le quiere confiar una labor que tiene que ver con la eternidad, digamos, una cosa importante, lo mínimo que tiene que demostrar es que es responsable con los recursos terrenos, ¿ya? Con los recursos que tiene, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que quiere decir de otra manera, y esto como no solamente, es más evidente con los líderes, quiero decir, pero no solamente con ellos, lo que quiere finalmente decir el Señor Jesús es, todo cristiano es al menos, al menos, responsable y buen administrador de sus propios recursos, ¿ya? Lo cual, fíjense ustedes que a cualquiera de nosotros nos hace reflexionar, ¿ya? Entonces, ahí vienen esos versículos que siempre suelen resonar de pronto en la cabeza cuando uno hace una compra de pronto impulsiva, etcétera, ¿no? De por qué ahí está, gastáis los recursos en la que no es pan, cosas por el estilo, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, a la final lo que nos está diciendo es eso, o sea, el cristiano es un buen administrador de sus propios recursos. Si tiene una casa, si no, si arrienda, si
si tiene un carro, si no tiene, si anda en bus, si gana el básico, si gana mucho más, si gana mucho menos, si tiene su propio negocio, si es empleado, lo que tenga, en la situación en la que esté, si tiene una cama, si tiene tres camas, si tiene lo que sea, los recursos que tenga, ¿ya? Lo importante es que lo que tenga sea buen administrador, sea fiel. Fíjense, sea fiel, o si quieren ver Nehemán, como les decía, que no es tanto de educado, ni nada, es simplemente ser firme, ya, ser establecido, ser recto, ¿ya? Entonces, si en lo terreno, digamos, dicho de otra manera, el cristiano, haciéndolo esto ya un poco más en tono dispositivo, ¿no? El cristiano debe ser un buen administrador de sus propios recursos, de tal manera que eso le habilita luego para poder administrar recursos eternos. Fíjense, eso es todo lo demás. Eso es el núcleo. Y lo que está alrededor, lo que está orbitando alrededor de este cuadrito que ahorita hemos puesto en rojo, pues es abundar a lo mismo. Y es la justificación de aquello, si se quiere, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Claro, si es que alguien es irresponsable, si le confío $10 y es irresponsable, evidentemente no le puedo confiar 11 y mucho menos 100 porque 10 no cuidó, ¿ya? Etcétera. Y dice, fíjense, y esto tiene correlación con lo que dice, en lo ajeno no fueron fieles. Entonces, fíjense que aquí es una relación de, como suelen decir algunos, ¿no? Aquí es el infiel con el infiel, ¿no es cierto? Y acá es el fiel con el fiel. Fíjense. Eso es lo que hace la relación, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle aquí más bien, infiel, fiel, infiel, fiel. Y por otro lado, y esto se ve en su antónimo. El que es fiel en lo poco es fiel en lo más. En lo que es de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes fiel en lo mucho, en lo poco, les dará lo de ustedes, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto apunta a lo del centro. El buen cristiano o el cristiano es, en primer lugar, buen administrador de sus propios recursos, de los recursos terrenos. ¿Ya? Y esto es lo que nos habilita para después de estar encargados de algo más. ¿Me explico? Eso básicamente. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que una vez más, si esto lo conectamos con lo que vimos en la parábola del siervo y del mayordomo infiel, del mayordomo no Neemán, ¿no es cierto? Del mayordomo nefasto, lo que terminamos viendo es un ajuste, ¿no es cierto? Que nadie vaya a entender que hay que ser un mal administrador, ¿no? Al contrario, a dónde debe apuntar esa parábola es a que tenemos que no ser como él, ya en la aplicación, digamos, práctica de la vida, en la cotidiana, sino que más bien hay que ser buenos administradores. En lo poco, ¿qué es lo poco? No, no, digamos, el poco recurso que tengamos, no es que nos está diciendo pobres, quiero decir, no, sino que en lo que tengamos, que es las riquezas, los recursos, terrenos que tengamos a disposición, hay que ser responsables. Y si en eso somos responsables, estamos habilitados para administrar algo más. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, ¿qué les parece si vamos al tercero? Voy a borrar y voy a avanzar acá. Y dice, fíjense ustedes, acá hay otro paralelismo de manera muy semejante, ¿no es cierto? Y dice, fíjense ustedes, que igual va el primero con el de aquí, este con el de acá, y lo importante, o a donde apunta todo, está en el centro. Y este dicho de aquí del versículo 13 está también recogido en Mateo dentro de uno de los pasajes del Sermón del Monte, que es más conocido por nosotros. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón. Ahora, fíjense ustedes, una vez más, aquí en cambio, esto si bien parece que se va haciendo así, en realidad aquí el mensaje, por ejemplo, está en los extremos. Ahora les muestro. El mensaje en realidad está aquí y aquí. ¿Ya?
Y lo que hace el paralelismo aquí es esto. Aquí habla del amo, por así decirlo, o del servicio, o del servir, perdón, del servir. Aquí también habla del servicio. Ah, aquí también habla del servir. Aquí habla del amar. Aquí habla del amar. Y aquí habla del odiar, o menospreciar, o no amar. ¿Ya? Así es como está, o los tópicos, digamos, que arman esto de los paralelismos. ¿Ya? Finalmente, ¿para qué sirven estos paralelismos? Si ustedes se preguntan, es justamente para eso. Esto sirve para darse cuenta de cómo están construidos, de cómo es que se armó este dicho, porque no es así nomás que al Señor Jesús se le ocurrió decir esto y le quedó bonito. No, en realidad esto fue hecho así a propósito y fue armado así para que, como lo que están, para detonar lo que estamos haciendo ahora, para que no solo sea un bonito dicho que uno repite y ya está, sino que tomado en serio pueda servir para estudiar y para cavilar mucho. Ahora, ¿a dónde apunta pues esto que estamos leyendo? Pues a esto, ningún siervo puede servir a dos señores. ¿No es cierto? ¿A cuál dos señores? No está hablando en general. Si bien esto, fíjense, se puede extrapolar a toda realidad, hoy podríamos decir, nadie puede tener dos trabajos paralelos, simultáneos. Creo que eso es lo que habría que acotar, ¿no? O sea, dos trabajos simultáneos. Nadie puede tener dos trabajos simultáneos, ¿ya? O sea, aquí está, digamos, el señor hablando de, está prohibido el pluriempleo, por así decirlo, ¿no? En el sentido de pluriempleo simultáneo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora hay muchas personas, por ejemplo, que tienen dos o más trabajos y está bien, pero salen del uno y entran al otro. Me explico, pero no, nadie puede trabajar en dos empresas al mismo tiempo, en el mismo horario laboral, por así decirlo, ¿ya? Y a eso es a lo que se refiere. No se puede dedicar toda la atención de manera simultánea a dos cosas. Entonces, lo uno dice, fíjense, aquí dice en términos generales a dos señores, ¿no es cierto? Abajo ya nos explica que es a Dios y a las riquezas. Entonces, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Es decir, fíjense, no se puede, ¿qué significa esto? Aunque ya es bastante claro, ¿no es cierto? Lo que quiere decir es, no se puede tener como prioridad de vida el acumular las riquezas, ¿no es cierto? El simplemente poner como plan de vida, como decimos ahora, ¿no? Como plan de vida el ser rico, ¿no es cierto? Y a la vez, tener un ánimo de servicio a Dios, si se quiere. ¿Por qué? Porque justamente, ahora, esto hay que matizarlo mucho, ¿ya? Aquí la enseñanza está destinada a aquellas personas que su único motor de vida es ser rico, es tener dinero, es trabajar, es hacer recursos, etcétera. A ese tipo de pensamientos el que está atacando. No está aquí, por ejemplo, tampoco porque si yo lo leo así de manera muy rígida, podría incluso derivar a cosas muy absurdas como decir, bueno, aquí Dios nos está llamando a ser pobres porque no puedo seguir a las riquezas, ¿ya? O de pronto también podría derivar en una mala interpretación de decir, no, Dios nos está llamando a tener siempre una vida austera, una vida así con lo mínimo o con lo esencialmente necesario. No, en realidad no es así. Lo que aquí está acusando el Señor es a ese motivo, esa motivación exclusiva de vida de hacer riquezas, ¿ya? Y que esto no lo dijo de buenas a primeras, ¿ya? Esto lo dijo por el público que tenía, ¿ya? Y en el versículo siguiente, que tal vez lo veamos la siguiente semana, vamos a ver que el público que estaba escuchando también aquello eran los fariseos, que los fariseos, como ya lo ven ahí abajito, son los que se les acusa en este tiempo, que seguramente no eran todos los fariseos, sino eran los fariseos que estaban escuchando eso, eran avaros. Entonces, fíjense, entonces ahí les dice, esto es como un guiño, ¿no? Les dice, a ver, ustedes cristianos no pueden ser avaros y pretender servir a Dios, ¿ya? Para que se vea así, ¿ya? Eso es servir a la riqueza. ¿Qué es servir a la riqueza entonces? De ser avaro, ser codicioso. Entonces, ningún codicioso puede servir a Dios, es lo que está diciendo. Porque, y ahí da la razón, o aborrece al uno y ama al otro, o ama al otro y aborrece al otro. ¿Ya? Ese es el asunto. No puede ser
No puedes preciarte de ser siervo de Dios y ser codicioso, ser avaro. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Eso en términos muy sencillos, pero no quería dejar de resaltar cómo el Señor Jesús lo construye, porque para el Señor Jesús no era ningún problema, no era ningún problema decirlo así de manera directa, ¿no? A ver, ustedes dejen ser codiciosos. No, porque, por ejemplo, tuvo que hacer esto, esto es una cuestión pedagógica muy hermosa, porque de alguna manera como que personifica el mal de estas personas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo lo digo de manera directa, ¿no? A ver, dejen de ser avaros, ya, el cristiano no puede ser avaro, no puede ser codicioso, ¿ya? Si yo lo digo así, tal vez me entiendan, pero digamos, es posible, es muy posible, muy seguro que me entiendan, que se capte el mensaje, pero fíjense que es diferente e invita mucho más a la reflexión si yo lo personifico y digo, el avaro, está sirviendo a la riqueza. Fíjense, es decirle lo mismo, solamente que de la manera en cómo yo lo digo, de cómo Dios lo dijo en su momento, invita más a la reflexión. Entonces, no es una cosa, es un avaro. Así no se sirve a Dios, ¿ya? Que se pudo haber dicho, pero la forma en cómo lo dice es una manera muy especial, muy inteligente, que invita a la reflexión, ¿ya? Tú no puedes servir a dos señores. Lo que le está diciendo es, tú estás sirviendo, tú crees que tienes riqueza, tú crees que estás guardando algo que te estás beneficiando tú, en realidad incluso le hace un análisis psicológico de esto, digamos, ¿no? Y lo que dice es, el que vive así, el que es avaro, en realidad es porque es dominado por la riqueza, dominado por la idea de riqueza, si quiere, ni siquiera por la riqueza, porque a veces ni es que se entiende tanto. A veces no es necesario ser rico para ser avaro. ¿Me explico? Entonces, lo que le está diciendo es básicamente eso, ¿ya? Pero de una forma que invita a la reflexión, ¿ya? De ahí, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, o sea, hemos visto mucho en el libro de Reyes, por ejemplo, no, digamos, es tan importante el mensaje, es tan importante aquello como la manera en la que se dice. Sino acuérdense, por ejemplo, de cómo el profeta Natán, por ejemplo, le hizo acuerdo a David de su pecado con Betsabé, ¿ya? Para el profeta Natán y para Dios no era ningún problema decirle, tú pecaste porque hiciste esto, ¿no? Pero la forma en cómo hizo para que él reaccione, es contarle a través de una parábola. Había un hombre que tenía muchas ovejas y no sé qué, y tal, tal, tal. ¿Me explico? Entonces, como les digo, Lucas además nos enseña mucho esto, muchas cosas de pensar, de cómo decir. Y como les digo, el Señor Jesús aquí tranquilamente pudo haber dicho directamente, a ver, los codiciosos no pueden servir al Señor. Y ya, pero no, lo hizo a través de esto, como un análisis psicológico, si se quiere, del avaro, y lo que dijo es del avaro, en realidad se convierte en un esclavo de su ideal de riqueza. Y si es que uno tiene esa condición psicológica, no puede servir al Señor. ¿Ya? Eso, el avaro no puede servir al Señor. Y seguramente cuando lo dijo esto, pues ya lo vamos a ver. Cuando lo dijo según Lucas, ahorita lo vemos. Ay, esto era lo que quería evitar. ¿Ya? Entonces, como ya lo vemos aquí y vamos anticipando, dice, fíjense, oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban, o sea, les causó risa, dice, ¿no? Y se burlaban de él y veamos aquí que ya no alcanzo a leer acá, ¿qué dice? Ya, y se burlaban de él, entonces les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y esto como ustedes ven, es una respuesta directa, igual un poco en sentido un poco poético, a la forma de pensar del fariseo, que además, de una vez para terminar con todo esto, que pensaban además que a través de las riquezas se servía mejor a Dios, ¿ya? Porque acuérdense que en una cultura en donde eh, para ser más salvo, para ser más cercano a Dios, era necesario hacer cosas, resulta que para hacer cosas se necesita presupuesto. Entonces, aquellos que tengan más presupuesto estaban más cerca de agradar a Dios, según esa lógica, ¿no es cierto? Entonces, lo que el Señor Jesús ataca es justamente esa idea. Es decir, ustedes se justifican ustedes mismos delante de los hombres.
Es decir, ustedes han convencido, dicho de otra manera, han logrado persuadir o ustedes se justifican, ¿no es cierto? Delante de los hombres. He dicho de otra manera, ustedes han encontrado una salida a su actuación, a su propia forma de vida delante de la gente. Pero no se preocupen que Dios es el que finalmente les juzga. Y lo que a los otros les puede convencer, a Dios no. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, lo que aquí les está diciendo, fíjense, es, a ver, nada de risas, nada de cosas, porque los que son avaros, los que creen que en realidad se debe seguir a la riqueza, así de manera absurda, de manera inversa, si se quiere, de manera no bíblica, están totalmente desenfocados. Y pensar que se sirve mejor a Dios con más recursos, pues es una idea muy ingenua, si se quiere, o en realidad muy ilusa, como se suele decir. ¿Ya? Eso básicamente es lo que les decía. Entonces, haciendo ahora sí una síntesis de todo. ¿Ya? La semana pasada vimos el tema de la parábola del mayordomo deshonesto, que leída así a primera vista podría malentenderse, malinterpretarse y causar daños muy feos. Para saldar eso, para sanear eso de manera previa, Lucas lo que hace es incluir estas tres reflexiones respecto de Mamón, de las riquezas, y nos pone los puntos sobre las IES de tal manera que nos hace caer en cuenta de que en realidad la enseñanza, si se quiere, o la aplicación de esta parábola es en realidad el tema de administrar bien los recursos que se tienen. Porque si uno es responsable con las cosas terrenas, entonces el Señor estará en capacidad digamos, o entonces habremos demostrado que podemos o se nos puede confiar alguna cosa mucho más importante, alguna cosa que tenga que ver con la eternidad. Habíamos puesto como, por ejemplo, alguna especie de liderazgo dentro de la iglesia, por poner un ejemplo, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, esto, como les decía, se me ocurre, por ejemplo, no sé, en cualquier cosa, digamos, el principio es el mismo. El que puede en lo poco y demuestra que puede en lo poco, es posible que, digamos, es más seguro que pueda hacer algo mucho más, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Y que esto finalmente derivó en una burla, perdón, de parte de los fariseos, quienes aquí a estos que estaban escuchando se les describe como avaros y se les dice, a ver, ustedes que piensan así, que con dinero o con recursos se acercan a Dios, eso no funciona así, ¿ya? En realidad, si ustedes piensan así, podrá funcionar aquí delante de la gente que les cree, pero en realidad el que les va a juzgar y el que sabe realmente cómo funcionan las cosas es Dios. Y eso no funciona así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto, por ejemplo, hoy, ya para ir terminando, perdón, esta idea de aquí, por ejemplo, de que a Dios se le sirve mejor a través de las riquezas o teniendo más recursos se le sirve más a Dios, es una idea que tal vez ya no hay mucho hoy en día. ¿Ya? Porque justamente el Evangelio, fíjense ustedes, se predicó bien en ese sentido, y lo que nos llegó fue un tema básicamente esto, o sea, hay que servir a Dios con lo que se tiene. No debo esperar a tener una bonanza económica como para entonces comenzar a servir al Señor o a hacer bien las cosas, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, llegó muy bien el Evangelio, ese mensaje no se perdió. Por eso es que tal vez esta última parte no se aprecia mucho, no se saborea tanto como lo otro, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no debemos olvidar que esto era una realidad de esa época y que de pronto no será novedoso si en un tiempo vuelve a resurgir. A pensar que al Señor se le sirve mejor cuando se tiene algo o que es necesario tener algo para servir al Señor, alguna cosa así, cuando en realidad no funciona así la cosa, sino como ya sabemos es al revés, ¿no? A veces, o sea, porque el Señor no es que necesita o nos pide un presupuesto para ver si entonces en función de eso cuánto nos usa. Al contrario, si es que nos va a usar, Él pone todo, ¿cierto? Y él abre puertas y todo lo demás. Entonces, eso básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería comentarles para ahora. Ya la siguiente semana vamos a ver un par de pasajes que también aparentemente están mal colocados ahí. Están mal colocados porque hablan justamente de la ley, los profetas, de dos incisos, como se suele decir respecto de la ley. Habla del divorcio, por ejemplo, y habla un tema de la vigencia de la ley.
que con todo este tema de la riqueza, del rico y el pobre y todo lo demás, parece que están mal colocados ahí, porque después el tema que sigue es la parábola del rico y el Lázaro. Entonces, todo apunta justamente a esa parábola de Rico y el Lázaro y estos dos incisos que Dios mediante hemos de ver la siguiente semana de la ley y los profetas eran hasta Juan y de Jesús habla sobre el divorcio, irrumpen un poco ese diálogo. Su razón tiene, ya lo vamos a ver la siguiente semana, pero hasta aquí quería avanzar justamente, ¿no? Con todo este tema de Dios y las riquezas, de Dios y Mamón y todo aquello. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario hasta ahí. Hermano Josué, y en el versículo 15 no podemos también realizar el paralelismo. Sí, sí, claro que sí. Si ustedes se dan cuenta, está hecho justamente así, ¿no? Vamos a ver. De hecho, aquí es un poquito Ustedes, complejo. Es un poquitín más complejo. Ahora les digo. Vamos a ver. Ustedes son los que justifican ustedes mismos. ¿Ya? Ahí. exacto, así tenía. Ajá. Muy bien. Y esto, fíjense, delante de los hombres y delante de Dios, fíjense. Exacto. Y todo apunta aquí. Ahí. Todo apunta aquí. Pero Dios conoce sus corazones. ¿Ya? Entonces, fíjense que este no es un paralelismo así de correspondencia así, sino que hay como, se corresponden por niveles, pero finalmente todo apunta a esto. Dios conoce sus corazones, es decir, Dios es el que los juzga. ¿Sí? ¿Así? Y la oración principal sería, si ellos presentan un corazón sublime ante los hombres, para Dios es abominación, Exacto. ¿verdad? Dicho de otra manera, no es garantía que quede bien ante la gente. O sea, dicho de otra manera, el criterio de la gente no es relevante delante de Dios. ¿Ya? O sea, Mm. Ya. no es que porque toda la gente me cree que soy bueno, soy bueno. Quiero decir, o porque toda la gente me ve generoso, soy generoso. No, eso lo Ay. determina Dios, Hermano finalmente. Josué, a mí me gustó esta actividad y me hubiera gustado haberla aprendido cuando daba clase para haberle enseñado a mis alumnos. Es muy bonito. Es muy Sí, sí. bonita, es más comprensible y justamente, mire cómo se deduce, cómo se analiza, oración por oración o verso por verso, Ujú, ¿sí? así Y es. me parece que siendo el paralelismo es hasta un paso más allá. Se ve aquí sabiduría, hermano Josué, que cualquiera no lo puede hacer. Sí, exactamente. Sí, justamente eso es algo que se ve. O sea, el Señor Jesús y los que después escribieron y recogieron todo esto y lo armaron, no eran cualquiera, así digamos, Sí, sí. no eran así personas que, por eso es que cuando alguien viene y dice, no, la Biblia es cualquier cosa, un invento humano. No, eh, no, 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 mi no. respeto, mi respeto. Ya. Qué lindo, me hubiera gustado, le repito, para verlo aplicado en el aula. Qué Sí, sí, bello, sí. hermano Josué, la sabiduría que el Señor le ha dado. Ujú, así es. Muy Sí, sí. bien, gracias, hermano Josué. Gracias a usted, mi hermana. Igualmente. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta o algún otro comentario por ahí. Ahora, como les digo, esta forma, solo para ya terminar, esta forma de escribir es muy poética. No siempre se ve. En las historias, por ejemplo, no hay. Más es en este tipo de dichos, en este tipo de pronunciamientos, ¿ya? Hay quienes, por ejemplo, también buscan este tipo de estructuras, por ejemplo, ya en temas mucho más macro, ¿no? O sea, por ejemplo, en todo un libro. Entonces, el más evidente, por ejemplo, que está hecho de alguna manera así es, por ejemplo, el Levítico. El libro de Levítico tiene una forma igual de paralelismo. Los primeros capítulos tienen que ver con los últimos y así, digamos, por rangos, ¿no? Por rangos de capítulos y todo apunta finalmente al capítulo 16, que es el de Yom Kippur, por ejemplo. Ya, hay algunos que encuentran mucho más de esto, por ejemplo, en partes específicas. Por ejemplo, ya lo vimos en su tiempo cuando estudiábamos alguna carta de Pablo. Pablo utiliza mucho este tipo de, 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 de- de escritura, ¿ya? Lastimosamente se pierde, por ejemplo, en nuestras Biblias por cómo está el formato.
pero siempre es bueno, por ejemplo, poder, de ahí que vale la pena cuando algo nos impacta, cuando algo nos llama la atención, nos hace un poquito de ruido, así y tal, escribirlo aparte. Y vayan escribiendo y se puede hacer este tipo de ejercicios, que ahí se ve. Pero como les digo, esto, en realidad para hacer esto, hace falta mucha práctica. Es cuestión, es fácil si se quiere, pero merece práctica porque no es nomás de emparejar las cosas. Hace falta mucha práctica porque la idea detrás de esto es que hay una correspondencia limpia, si se quiere, ¿ya? Entonces, cuando algo a veces no cuadra o así, es que o está mal hecho o de pronto no hay. ¿Ya? Y hay algunos, ha habido hermanos, por ejemplo, que les ha gustado el tema de los paralelismos e intentan ver eso donde hay, donde sea, y no necesariamente es así. Entonces, esto se puede ver mucho, por ejemplo, en los salmos. Por ejemplo, si es que alguien quiere especializarse en paralelismos, le hace proverbios que se dice. Cualquier libro de proverbios, cualquier proverbio es un paralelismo. El hijo sabio alegra a la madre, el hijo necio es el, entonces, ¿qué? El yo quería buscar la sabiduría, pero el hombre necio, no sé qué, son paralelismos, ¿ya? Son muchos paralelismos y si es que quieren ejercitarse en esto, identificar y ver cómo funciona y todo, el libro de Proverbios es el mejor para eso, ¿sí? E incluso cuando, y esto sirve mucho, es una técnica muy importante, por ejemplo, incluso hasta para encontrar significados de palabras, y especialmente justamente en salmos, etcétera, ahí es cuando uno va viendo, palabras incluso anatómicas, por ejemplo, ¿qué les digo? Hay ocasiones en donde la palabra nefesh, por ejemplo, ya saben, que traducen alma, etcétera, se es paralela eh, con vida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí no es alma ni nada, es una función vital, es una cuestión de agonía a veces, etcétera. Entonces, sirve mucho para encontrar ese tipo de significados, por ejemplo, de palabras, ¿ya? Entonces, si es que alguien quiere, cualquiera que quiera, por ejemplo, especializarse o ejercitarse mucho más en esto de paralelismos, el libro más fácil para encontrarlo es Proverbios. Y uno un poco más complejo es Salmos, por ejemplo. Y uno mucho más complejo son los escritos de Pablo. Como les digo, Pablo le encantaba hacer este tipo de paralelismos y le salían muy bien, salían muy bien. Un poco más complejos, como les digo, pero le salían. Y es con un poco de práctica, si se quiere, sí se logra. Y como lo dijo nuestra hermana Digna, son a la final herramientas que nos permiten entender mejor un mensaje. Ujú. Eso básicamente. Entonces, no sé si con todo Y, esto hay alguna otra pregunta. Sí, hermana Digna. y hermano Josué, es difícil, ¿no? Es difícil, pero no imposible, ¿no? Pero en Ajá. la Biblia, mire cómo la encontramos en forma de prosa, de verso, y para Ujú, hacer esta actividad, esta técnica, hay que transcribirlo nuevamente, ¿no? Así como usted lo tiene, mire el margen que no está igual, y uno tiene diferenciación de margen, uno empieza primero una oración, la otra oración va a la mitad, así, ¿no? Entonces ujú, es un trabajo fuerte, porque aquí usted lo escribió o lo encontró ya escrito, no sé, ¿no? Pero si ujú, yo me pongo a hacer, me tocaría escribir así, por versos, por versos, y para poder buscar el paralelismo, porque aquí en la Biblia, como está escrito en prosa, todos los versículos que hemos leído, pues no se puede hacer, no se lo podría encontrar el paralelismo. Entonces, claro, ahí es cuesta más. escribir dos veces, es estar concentrado y más que nada la sabiduría, pues que el Señor le da al que está con su ley. ¿Sí? Ujú, así es. Así es, Sí. hermano Josué. Muy Es, bonito. alguien decía Pero, alguna vez, ¿no? El dicho original es el siguiente, ¿no? Argumentar se aprende argumentando, pero en realidad esto se aplica para todos. Así es que alguien quiere hacer paralelismos, tal, comience a practicar. Que como todo, al inicio es medio complicado y todo lo demás, pero a la larga se va aprendiendo. E incluso, digamos, hay bastante literatura que habla sobre este tema, por ejemplo, paralelismos. De hecho, para todo esto, me he apoyado yo también en algunos libros. Si quieren, algún rato les cuento qué libros me pude apoyar, pero hay bastantes libros y un montón de autores e incluso ya cuando se meten mucho más a esto, porque, como les digo, cada versículo y cada cosa ha dado mucho para estudiar, de mucha gente a lo largo de muchos años, porque no somos los primeros que estudiamos esto,
Tienen incluso diferentes propuestas de dónde a dónde va el paralelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son como discusiones mucho más ya técnicas ahí que de pronto a veces no vale la pena tampoco entrar, pero como les digo, es algo que hay mucho de dónde poder estudiar, incluso donde aprender si se quiere. Y que cuando uno ya se va habituando a las cosas, uno ya, digamos, ya le va, ¿qué les digo? Ya se va, ya se le va haciendo más natural. Es más o menos como, no sé, es como por ejemplo, les cuento, últimamente he estado bastante interesado, por ejemplo, en la obra de J.R.R. Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y claro, me interesé como por hobby, pero, por ejemplo, hay mucha gente que ya sabe el estilo y la coma y lo que estaba pensando y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, eso se logra porque ya se han leído y releído y investigado y todo lo demás. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, la ventaja es que nuestro mayor centro de atención, digamos, está en la Biblia. Está en la Biblia, está en el lenguaje y todo lo demás. Y hace falta a veces solamente poner el énfasis o volver la vista sobre estos detalles. Y con eso ya se puede hacer mucho más. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario, y si no, podríamos ya terminar la oración por hoy. Ok, entonces creo que podemos terminar. Dios bendito.